Vamos a seguir hablando de lo que Dios no puede hacer. Nosotros queremos aprender con qué tipo de Dios nos estamos relacionando. Entonces, cuando yo sé con qué Dios me estoy relacionando, sé qué puedo hacer y sé qué no puedo hacer. De hecho, quiero contarles que tengo un amigo pastor que quiero mucho, que valoro, que respeto mucho. Es un hombre muy sabio, un hombre con una trayectoria muy grande en las cosas del Señor. Y con el pasar de los años he aprendido qué cosas le gustan o qué cosas no le gustan, qué temas podemos hablar, qué temas es mejor no tocar. Y eso ha nutrido nuestra amistad. ¿Por qué razón? Porque a veces la gente peca por imprudente, a veces la gente dice cosas que no tiene que decir o preguntar cosas que no tiene que preguntar porque no conocen bien a la otra persona. De hecho, sé que es un hombre muy ocupado y a veces yo le escribo y puede que me conteste casi inmediato, puede que me conteste en una hora o me conteste en el mismo día o me conteste en los siguientes días. Y yo por eso no me voy a ofender, no me voy a enojar. Mira, vio el mensaje y no me contestó, porque a mí me pasa así. A veces yo veo un mensaje, a veces aprovecho los semáforos en rojo para mirar mensajes, cambia a verde, ya no puedo volver a coger el celular, ya luego me ocupo, luego por la tarde vuelvo y lo miro y ahí sí puedo contestar o al otro día. Entonces, aprender con quién nos estamos relacionando es muy importante. De hecho, ese pastor amigo, estábamos en una reunión de pastores y hablaron de fútbol, entonces él dijo, nadie le vaya a preguntar a Gustavo porque Gustavo no sabe nada de fútbol. O sea, no solo yo lo conozco a él, sino que también él me conoce a mí. En mi relación con Dios, Dios me conoce, pero muchas veces nos encontramos que estamos orando al Dios no conocido, el que dijo Pablo. Ustedes adoran a un Dios que no conocen y eso es un problema, porque no conozco quién es Dios. Ahora, dentro de lo que estamos conociendo de Dios, hemos visto hasta este momento 5 cosas que Dios no puede hacer. La primera cosa que vimos es que Dios no puede mentir. Dios nunca podrá mentir. Eso es un atributo maravilloso de Dios. Dios jamás podrá decir una mentira. La segunda cosa es que Dios no puede negarse a sí mismo ni destruirse porque Él es la vida, Él no puede matarse. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la vida misma no puede morir. También otra cosa que el Señor no puede hacer es ser infiel. Dios no puede ser infiel. Su naturaleza, su esencia, no le permite a Él ser infiel. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. O sea que dentro de lo que Dios no puede hacer es ser infiel. La cuarta cosa que vimos, que hemos estado viendo es que Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar a las personas, engañar a las autoridades, engañar a nuestros jefes, engañar a nuestras esposas y esposos, engañar a nuestros superiores, pero a Dios no. Entonces, una cosa que Dios no puede hacer es dejarse engañar, porque Dios todo lo sabe. Y estamos ahorita aquí en el punto número 5, que Dios no tienta a nadie. Dios no puede tentarte a ti, ni puede tentarme a mí. Vimos la gran diferencia entre una prueba y una tentación. La prueba es para ir a otro nivel, ¿recuerdas? Cuando tú estás en la universidad tienes que hacer unas pruebas para graduarte. Cuando estás en el bachillerato tienes que hacer unas pruebas para entrar a la universidad. Cuando estás en la primaria tienes que hacer unas pruebas para entrar al bachillerato. Entonces la prueba, siempre que hay una prueba, vendrá de Dios y el propósito de la prueba es llevarte a otro nivel. Pero la tentación no viene de Dios. La tentación es exclusiva de Satanás. Así como Dios no miente, Satanás no dice verdades. Así como Dios no tienta, Satanás tienta. Y la Biblia nos habla en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces ayer les explicaba que Dios no me tienta. ¿Por qué? Porque la tentación es inducir
o es instigar a que una persona haga algo malo. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Llevarme a otro nivel. Siéntase usted bendecido cuando esté en una prueba. Siéntase bendecido cuando usted esté en una prueba. Cuando yo obedezco y me pasan cosas no tan buenas, sé que son pruebas. Ahora, para llevarme a otro nivel. Pero la tentación aparecerá, es casi inevitable, aparecerá con un propósito, hacernos caer. La tentación no viene de parte de Dios. Entonces la Biblia dice, no digas que Dios te hizo caer. No digas que Dios te tentó. No digas que Dios te mandó esa persona. No digas que Dios te puso ese dinero mal habido. No digas, no le atribuyas a Dios despropósito alguno en cuanto a la tentación. Dios no puede, en su naturaleza, no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Y lo vimos ayer, y esto creo que es una de las cosas, yo le decía a mi esposa que yo no había entendido muy bien eso de que Dios no puede ser tentado hasta que estudié este tema. Y le quiero decir, ¿por qué Dios no puede ser tentado? Porque la Biblia dice que cuando usted y yo somos tentados de algo que se llama la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es una naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Yo tengo una naturaleza pecaminosa, muy fea. Yo la tengo. Entonces, cuando yo soy tentado, la materia prima para construir esa tentación es mi propia concupiscencia. O sea, el diablo sabe qué cosas yo hago incorrectas. Él lo sabe. Entonces, Satanás saca de la concupiscencia para hacernos caer. Entonces, ¿por qué Dios no puede ser tentado? Le voy a explicar por qué Satanás no puede tentar a Dios. Porque primero Satanás no se le permite eso, porque Satanás es inferior a Dios, es un ángel creado por Dios mismo. Pero supongamos que Satanás pudiera tentar a Dios. La naturaleza de Dios es ser santo, o sea que Dios no tiene concupiscencia, o sea, no hay de dónde tentarlo, porque Dios no tiene maldad, porque Dios no tiene pecado, porque Dios no tiene oscuridad. Dios es el Padre de las luces, o sea que Él no puede ser tentado, porque la base para nosotros ser tentados es nuestra propia maldad, nuestra concupiscencia. Entonces Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué pasa con la tentación? Satanás conoce cuál es tu debilidad. Por eso pienso yo, las abuelas decían que el diablo sabe más por viejo que por diablo, y esto sí es sabiduría humana, pero póngale un chulo, eso debería estar en alguna parte en la Biblia. El diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Por qué? Porque es que si el diablo ha tenido cientos y miles de años para tentar al hombre, pues ensayo y error, finalmente es ensayo y acierto. Si usted va a desarrollar una idea y usted no tiene un limitante de tiempo, sino que usted le dicen, usted va a hacer una idea de negocios, ¿y cuánto tengo? Tiene miles de años para hacerlo, usted va a perfeccionar esa idea de tanto ensayar y de tanto aprender de los errores. Así que Satanás aprendió que nosotros, cada uno tiene su propia naturaleza pecaminosa. Por eso yo le quiero contar que hay personas, yo siempre pongo mi tema y no siento vergüenza en hacerlo, antes me siento honrado y me siento privilegiado de poder contarles que antes de Cristo yo tuve un problema de adicciones a las drogas y Dios me sacó. ¿Sabe algo? Hay gente que nunca probó ni probará las drogas y en su mente dice, uy, pero yo no entiendo a esas personas que hacen eso. Mire, yo nunca he hecho eso, yo nunca me fumé un cigarro, yo nunca probé la marihuana, yo nunca, claro, porque es que tu naturaleza pecaminosa es otra. Es otra. Por eso yo no puedo juzgar a otros en lo que yo soy fuerte y ellos son débiles. ¿Por qué? Porque en lo que ellos son débiles y yo soy fuerte, luego se invierte y en lo que yo soy débil puede que ellos sean fuertes. Entonces hay gente que es dura con eso, es que mire, y es que mire a esa persona, y es que le gusta mentir, y mire a esa persona, y le gusta robar, y mire a esa persona. Entonces, ¿qué hace Satanás? A través de la observación, analiza y dice, esta persona no la vamos a tentar con esto, si nos saquemos de su concupiscencia. Cuando David es tentado a acostarse con Betsabé, ¿qué era su concupiscencia?
la inmoralidad, así de sencillo. Por eso, no sé si a usted le ha pasado, y a mí me ha pasado, y me pasó mucho tiempo hasta que aprendí cómo funciona esto. Uno quiere cambiar. Entonces uno dice, voy a cambiar. Y eso es como decir, me llegan todas las tentaciones juntas. Y entonces aparece una cosa y otra y otra. Entonces usted dice, ay no, yo me voy a quedar sola porque entendí que tengo que guardarme para el Señor y tengo que guardarme en santidad y porque la fornicación es un pecado grave delante de Dios y el fornicario, la palabra fornicar significa prostitución y voy a dejar de prostituirme, etcétera. Y usted dice eso y comenzaron a llegar tipos y tipos y aparece tu exnovio que hace rato no veías, te escribe, te manda un mensaje por WhatsApp, te ubica y tú dices, pero ¿cómo? Pero si yo estoy tratando, ¿y por qué me llega esto? Porque el diablo sabe cuál es tu debilidad. Ah, yo voy a dejar de robar y entonces aparecen, ve, mira, hay una vuelta, hay que hacer esto, hay que hacer, no, pero es que yo, y esto y lo otro, y es que vas a pasar diciembre sin plata, y es que hacemos así, o sea, cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa que se llama concupiscencia. Ahora, Dios no la tiene. Pero esta noche vamos a ver algo muy interesante. Es que recuerde que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él fue 50-50. 50% Dios, 50% humano. Por eso en la Biblia se le llama a Él Hijo de Hombre. ¿Usted ha leído? ¿Y cuándo será la venida del Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre es porque Él por causa de nosotros se hizo hombre, Hijo de Hombre, pero también es conocido como Hijo de Dios, su otra naturaleza. Cuando el Señor operaba en milagros, operaba su naturaleza divina. Pero cuando el Señor enfrentaba cosas como la muerte de Lázaro, la traición de Judas, la tuvo que enfrentar desde su naturaleza humana. Significa esto que la mitad del Señor Jesús, su aporte, fue el Espíritu Santo, o sea, la mitad es Dios. Pero recuerde que el Espíritu Santo vino sobre María y María aportó el otro 50 y ese 50 era una naturaleza humana pecaminosa. El Señor Jesús, yo quiero hablarle esta noche, fue tentado en todo. La gente cree que es que el Señor Jesús vino aquí a la tierra y estuvo pues, como dicen los jóvenes, de coche, fácil, todo lo tocó fácil, y todo iba sobre ruedas, nunca tuvo ninguna debilidad, nunca se le presentaron tentaciones. Pues bien, hoy vamos a ver que sí, y vamos a ver el por qué el Señor tuvo que pasar tentaciones. Esto te va a facilitar el tema de las tentaciones en tu vida. Mateo capítulo 6, vamos a estar allí. Mateo 4, y vamos a ver el tema de las tentaciones del Señor. Dice la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, acompáñenme por favor, Mateo 4, versículo 1. Dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Le voy a repetir esto que ya lo había dicho antes. Las tentaciones no pueden ser todo el tiempo. Las tentaciones no son todo el tiempo, pero son necesarias. Porque aún en medio de la tentación, Dios mira cómo está mi corazón. No es que Dios no lo sepa, sino que la tentación me revela también a mí cómo estoy yo de firme o no con Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién es el tentador? El diablo. Entonces, las tentaciones de Jesús se basan en tres patrones que son las mismas tentaciones que nosotros tenemos que soportar como seres humanos. La primera cosa que Satanás estaba tentando al Señor es con su necesidad sentida. ¿Qué tuvo el Señor? Hambre. Justo cuando tenemos una necesidad, ¿aparece quién? El tentador.
Entonces hay una necesidad afectiva, aparece el tentador con un hombre o con una mujer. Hay una necesidad sexual con un hombre o una mujer. Hay una necesidad económica con una mala propuesta. Hay una necesidad en nosotros de justicia, aparece el tentador con ánimos o con deseos de venganza. Siempre la primera tentación que el Señor vive es en su necesidad más sentida. Dice que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Usted lo conoce bien. Suple tu necesidad sin Dios. ¿Qué le está diciendo Satanás al Señor? No necesitas de Dios. Suple tu propia necesidad. Esa es la primera tentación. Suple tu necesidad. Entonces, el Señor Jesús, su parte humana, está siendo tentada en algo que usted y yo hemos sido tentados y seremos tentados, y es esto. Suple tu necesidad sin Dios. Ah, Dios no me quiere ayudar. Ah, bueno, entonces haz tu parte. Dios no me quiere bendecir, entonces yo voy a buscar cómo. Dios no me quiere traer una persona, una pareja, entonces yo voy a mirar por fuera de las mujeres o de los hombres que Dios quiere que yo mire. Eso es lo que Satanás le está diciendo aquí al Señor. Tú no necesitas de Dios para hacer que estas piedras se conviertan en pan y comer. De hecho, Satanás, me imagino que le pudo decir al Señor, ¿cómo así que tienes hambre? ¿Cómo así que si tú eres el Hijo de Dios, tienes hambre? No es necesario que tengas hambre. No es necesario que padezcas esto. Tú puedes hacerlo. No necesitas de Él. El Señor Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Yo no solo vivo del pan, sino que vivo de la palabra, de la orden que sale de la boca de Dios. Y Dios ha dicho que yo no voy a morir de hambre. Yo dependo de lo que sale de su boca. Y le está diciendo no solo de pan. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia me habla en el Padre Nuestro del pan de cada día. ¿Qué significa el pan de cada día? Dependencia. ¿Qué le está diciendo a Satanás? No dependas de Dios. Ah, resulta que tú metiste papeles para algo, no te llaman, entonces aparece un tramitador, aparece una persona que te dice, mire, yo conozco a alguien y si le pasamos una platica, esa persona le va a agilizar, etc. No necesitas orar, no necesitas que Dios te responda, no necesitas esperar el tiempo que Dios quiere que esperes. Puedes hacerlo a tu manera. Esa es la primera tentación. A través de una necesidad sentida, buscar mi propia solución. En la iglesia yo tuve a alguien que tenía un negocio y en ese negocio vendía comida. Y cualquier día en su negocio comenzó a vender licor. Entonces yo le dije a esa persona, ¿cómo es posible que tú pases de vender comida, que es bueno, a vender trago, licor en tu negocio, que es malo? ¿Sabes cuánta gente ha perdido la vida ebria? Tú sabes que la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Tú sabes cuánta gente se accidenta, cuántos hogares se separan por el trago. ¿Cómo estás viendo el licor? Entonces me decía, es que pastor, el trago es lo que da la plata. Y las palabras que yo le dije a él antes de que se fuera de la iglesia porque no le gustó, le dije, tú estás vendiendo tu eternidad por unos centavos. Porque una cosa es que yo venda tragos sin conocimiento, los que tienen sus estancos, los que venden tabaco, los que venden cigarros, las licoreras. Una cosa es que yo esté haciendo lo malo sin el conocimiento espiritual. Pero hay gente que montó un negocio, como le pasó a esa persona, se cansó de esperar el tiempo de Dios para que Dios lo bendijera. Entonces dijo, como Dios no me bendice, vino el tentador y le dijo, haz tu propio pan. No necesitas que Dios te alimente. Tú te puedes alimentar solo. No necesitas que Dios te bendiga. Tú te puedes bendecir solo. No necesitas que Dios te dé la compañía. Tú puedes buscarla tú solo. Independízate. Eso se llama una tentación. ¿Qué es tentar? Es instigar, es seducir
a alguien a hacer lo malo. Satanás viene a instigarte, a instigarme a mí. Con que no ha hecho justicia, la justicia humana. Con que no ha hecho justicia, la justicia divina. Véngate tú mismo. No necesitas que Dios ajuste las cuentas. La segunda tentación tiene mucho que ver con el orgullo. Recuerde que, ¿qué parte del Señor Jesús estaba siendo tentado? ¿La divina? No. ¿La parte qué? Humana. Mateo capítulo 4, versículo 5. Ahí me habla de la parte humana. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más elevada. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás estaba citando un versículo real de la Escritura, que si el Señor se tiraba, los ángeles lo iban a sostener. Satanás conoce bien la Biblia. Pero Satanás, ¿en qué estaba tentando al Señor? En él mostrarse, hacer un milagro que no era un milagro para salvación, sino que era un milagro para su propio orgullo. ¿Cómo hubiese quedado la gente si el Señor está en la parte más alta del templo, se hace visible allá, y luego dicen, hey, miren lo que voy a hacer? Se arroja desde allá, son aproximadamente 30 metros, se arroja y en el aire es sostenido por ángeles. Automáticamente todo el mundo hubiese quedado postrado de rodillas diciendo, este es el Mesías, nos llegó el Mesías que necesitaba. Pero lo que pasa es que el poder de Dios no es para nuestra vanagloria, el poder de Dios no es para nuestro orgullo, el poder de Dios no es para que nosotros seamos exaltados. Entonces la segunda tentación, la primera tentación, no necesitas de Dios, independízate, haz tu propio pan. La segunda tentación es el orgullo. ¿Sabe? El orgullo de la vida. Somos tentados a ser orgullosos. Somos tentados a comprarnos un carro que no podemos pagar para mostrarle a la gente que andamos en el carro del año ya 22, que tenemos un carro de alta gama o gama media, pero llenos de deudas. Somos tentados a mostrarnos que somos superiores a los demás en cosas. Somos tentados a mostrar que Dios nos habla, que Dios nos muestra cosas, que Dios nos revela cosas, que somos como exclusivos de Dios. El orgullo. Existe un orgullo religioso muy marcado en muchos de nosotros. Entonces nos sentimos orgullosos de cosas y Dios nos usa en su misericordia y entonces se nos infla el pecho y nos jactamos y nos creemos y nos sentimos superiores. Hace unos días escuchaba una frase del pastor amigo que les cuento, al cual quiero mucho, y él decía esto. Él le decía a Dios, Señor, hazme el más pequeño en la iglesia. Hazme pequeño. Pero a veces nosotros queremos ser el más grande, el mejor, el más famoso, el más poderoso. De hecho, si Dios nos dijera, bueno, prepárate porque te doy la opción de que el domingo estés en la tarima y yo voy a mandar unos ángeles para que te levanten sobre el público, yo creo que ninguno de nosotros diría que no, diría, wow, bueno, el domingo esto va a estar preparado porque el show va a estar bueno. La tentación tiene a veces que ver con eso, con el orgullo, con creernos más. Es que es esa persona que me tiene que pedir perdón, es que es esa persona la que me ofendió, es que esa persona que se cree, esa persona tocó con la ungida de Jehová, esa persona tocó con la hija de Dios, esa persona se metió con mi santidad. O sea, un orgullo extremo. Y el Señor le dice esto a Satanás, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué estaba recordándole aquí el Señor a Satanás? Cuando el pueblo hizo cosas que molestó a Dios. No lo tentarás.
pero no está hablando de ponerle tentaciones, sino de provocar a Dios. La tercera tentación, la primera es el orgullo, la tercera tentación es esta. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La tercera tentación consiste en esto. ¿Qué estás dispuesto a dar para que me adores? Satanás está deseoso de que tú lo adores. Y yo te voy a decir algo que pueda sonar escandaloso, pero muchos de los que están conectados en algún momento hemos adorado al diablo. Cuando las cosas no salen bien, entonces comenzamos a renegar contra Dios, comenzamos a decir cosas contra Dios, nos enojamos contra Dios, de nuestra boca salen palabras que no son las correctas, allí ya estamos exaltando a otro Dios. Hay gente que ahora en diciembre cambian las adoraciones que durante 11 meses elevaron a Dios por música mundana, comenzaron a adorar a Dios. Y Satanás le está diciendo, mira, a tu parte humana que le gusta esto, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré, solo me tienes que dar una cosa, tendrás que adorarme. ¿Usted se imagina donde el Señor Jesús en su naturaleza humana hubiera hincado sus rodillas, se hubiese postrado, el impacto que hubiese ocurrido porque hubiese ocurrido una separación automática del Padre, del Espíritu Santo con Jesús, automática? Él estaba diciendo, adórame. ¿Usted sabe qué va a ocurrir con la gente que viva en los tiempos futuros cuando reine el anticristo? El anticristo va a ser una estatua. Y la estatua, a través de un poder permitido por Dios, la estatua va a hablar. ¿Y sabe qué van a hacer los moradores de la tierra? Van a adorar a la imagen de la bestia que va a hablar. Lo van a adorar, lo van a venerar. ¿Usted se imagina en cadena mundial de televisión transmitiendo una estatua hablando? La gente se va a postrar. Mire, en los últimos tiempos hay varios elementos. La gente será homicidas, serán pervertidos, serán hechiceros y serán idólatras. La gente adorará a la bestia. Entonces, esa gente que va a adorar a la bestia es gente que desde ya, por un plato de lentejas, venden su bendición. ¿Qué le está diciendo Satanás en un momento de crisis al Señor? Él tiene hambre, le dice, haz tu pan. Él va a comenzar su ministerio, le dice, te va a mostrar un atajo. Si te subes aquí al pináculo y te tiras, no tienes necesidad de ir a la cruz. No tienes necesidad de hacer todo lo que vas a hacer. Simplemente la gente te va a adorar. Ahora, si quieres fama, si quieres poder, si quieres prestigio, si quieres riqueza, te tengo el camino corto. Póstrate y adórame. Hoy mi esposa me mostraba un muchacho que es un youtuber y me decía, este muchacho, él hace videos en redes sociales y es millonario, está tapado en plata. Obviamente no son videos que ni glorifican a Dios ni nada. Y ella me decía hoy, como consternada, me decía, qué absurdo que un youtuber que hace cosas vacías, que son cosas irreverentes, que no son cosas que glorifican a Dios, esté tapado en plata. Entonces yo le decía, es que el sistema antidios lo bendice. O sea, hay un sistema en el cual nosotros vivimos que bendice al que está haciendo lo malo. Por eso nosotros vemos cantantes que no cantan. Muchos de estos son doblados, muchos de estos son arreglados, van donde gente que sabe el tema de música, de beats, y que conocen todo esto. No cantan. Música la de antes, esos sí eran cantantes. Pero los de hoy no cantan. Los de hoy insultan la dignidad de la mujer. Los de hoy insultan la inteligencia de los jóvenes. Los de hoy incitan, hostigan y tientan a la gente a pecar. ¿Y qué hace el diablo?
los reinos del mundo te daré. Entonces a mí no me entristece ni me llama la atención ver a alguien en el sistema diabólico anti Dios prosperar, porque para eso está diseñado el sistema, para bendecir a los que están haciendo lo malo. Entonces el diablo le dice, ¿quieres poder en la tierra? ¿Quieres los reinos del mundo? Yo los tengo, te los puedo dar. Pero te adoras, me adoras, te postras, me adoras. Y usted conoce esta respuesta que es magistral. Vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces aquí vamos a entender algo de la tentación. El diablo entonces le dejó y a que vinieron ángeles y le servían. ¿Qué ocurrió con el diablo? Le dejó. Apunte por favor esto, no todo el tiempo vamos a estar tentados. La tentación es momentánea. Yo lo voy a leer en el versículo 13 del capítulo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1, voy a leerlo el 12 y el 13. Marcos, todo lo que leímos ahora en Mateo, Marcos lo resume, hace una síntesis en 2 versículos y dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. ¿Cuántos días estuvo? 40. ¿Y qué ocurrió en esos 40 días? Tentado. Y estaba con fieras. Esto no me lo dice ni Mateo ni Lucas. Esto no me lo dice Juan. Esto me lo dice Marcos. El Señor no solo estaba siendo tentado en lo que yo le acabo de decir, sino que dice, estaban con las fieras. Había en medio de esa situación animales peligrosos. O sea, por todo lado el diablo quería infundir miedo. Pero luego dice, y los ángeles le servían a Dios, al Señor. Allí en Mateo dice que cuando Satanás se va, ocurre algo muy llamativo. Mateo capítulo 4, versículo 11. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando se supera la tentación, viene la bendición. ¿Qué le pasa a mucho cristiano? Viene bien. Llega la tentación, se desconcentró, se desenfocó, se desvió, se dejó enredar, cayó en la tentación y perdió la bendición que era para él. No pierdas tu bendición por ceder ante la tentación. Vamos a profundizar un poco más acerca de la tentación del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vaya conmigo ahí en el Nuevo Testamento a Hebreos. Y esto es clave y quiero que usted se quede con esto antes de irse a dormir. Esto es revelador. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando del Señor Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué estaba haciendo el Señor al negarse a pecar? Estaba teniendo poder para luego destruir al diablo. Dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. El dueño del imperio de la muerte era el diablo. Así que el Señor con su muerte destruyó al diablo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y como el Señor no pecó, entonces no podía morir y la muerte no lo pudo retener. Y luego dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es el pasaje del COVID. Dice la Biblia, librar a todos los que por el temor a la muerte. ¿Qué produce el temor a la muerte? Esclavitud. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o sujetos a esclavitud. Le quiero decir que nosotros los cristianos no tenemos por qué tener temor a la muerte, porque no vamos a morir, escúcheme. No vamos a morir. Él no pecó, la muerte no tuvo poder sobre él, venció la muerte, venció el imperio de la muerte y ganó para nosotros la vida eterna. Mire todo lo que se desencadenó por no pecar cuando fue tentado.
Cuando tú dices sí a la tentación, muchas cosas maravillosas se malogran. Cuando tú dices no a la tentación, muchas cosas gloriosas se van a manifestar. Y dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. El Señor Jesús fue en todo semejante a usted y a mí, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Voy a explicarle esto. La Biblia me habla que el Señor Jesús es mi sumo sacerdote, sumo elevado, lo más alto. ¿Qué era el trabajo del sumo sacerdote en la tierra? Él se presentaba ante Dios para pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo. Cuando el sumo sacerdote entraba, recuerde que el tabernáculo tenía 3 partes, los atrios, que eran los patios, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo tenía unas divisiones con cortinas. Cuando el sacerdote todo el año iba de los atrios al lugar santo, pero una vez al año pasaba al lugar santísimo, si el sacerdote no era digno, moría ante la presencia de Dios. Por eso le amarraban una cuerda en la cintura, él tenía unas campanas, unos flecos en su vestidura, y cuando dejaban de oír las campanas, murió fulminantemente. Como no se puede entrar por el cuerpo, saquémoslo, lo alamos y lo sacamos de allá. Pero cuando el sacerdote era digno, él entraba y él en el arca, él traía la sangre de un cordero y salpicaba la sangre allí y pedía perdón por el pueblo. El pueblo era perdonado. Ese era un sacerdote humano, era un sacerdote limitado, era un sacerdote que finalmente caducaba. Pero tenemos ahora un sumo sacerdote, el Señor Jesús, y él, como no pecó, él va ante el Padre y dice, Padre, ¿sabes qué? Estos hijos tuyos te necesitan. Ellos necesitan que seas misericordioso, necesitan que los ayudes, que los perdones, que los levantes. ¿Sabes, Padre? Yo estuve tentado en eso. El Señor Jesús fue tentado y aunque Dios todo lo sabe, ¿correcto? Dios todo lo sabe. Una cosa es que yo todo lo sepa en mi naturaleza humana y otra cosa es que yo tenga la experiencia de primera mano. Así que el Señor Jesús vivió en carne propia que era ser tentado. Y la Biblia dice esto, para expiar los pecados del pueblo, pues, versículo 18, pues en cuanto a él mismo, padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Entonces cuando yo me siento tentado, yo estoy así tentado a hacer algo malo, viene una tentación, algo que me está instigando, algo de mi propia naturaleza, yo le digo, Señor, ayúdame. La Escritura dice que como Él fue tentado en todo, Él es poderoso para socorrer a los que están siendo tentados. No hay situación, mire, yo me imagino esto no lo dice la Biblia, esto es un pensamiento mío, puede estar equivocado. Yo me imagino que el Señor Jesús era un tipo hermoso. Cuando en el libro de Isaías se habla de él, dice que en la cruz fue despedazado, fue triturado, era como una raíz de tierra seca, dice, sin hermosura, ya no tenía hermosura en la cruz. Pero la Biblia habla de el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Quién es? Jesús. Yo me imagino que cuando el Señor Jesús llegaba a un sector, a un lugar, de verdad las mujeres, por la misma presencia de Dios en él y por su aspecto, las mujeres, me imagino yo la cantidad de tentaciones que tuvo que sortear. Me imagino la cantidad de propuestas, me imagino gente que constantemente lo provocaban. Tú no eres el Hijo de Dios, tú nos dices esto por Belcebú, príncipe de los demonios. Lo provocaban a que se enojara, lo provocaban a que de pronto explotara e hiciera algo incorrecto, lo provocaban de pronto a tomar el poder por la fuerza. En todo fue tentado. Si usted se siente solo, él estuvo en Getsemaní completamente solo. Completamente solo. No hay ninguna tentación que los seres humanos vivamos que el Señor Jesús no haya vivido. Y eso es glorioso. ¿Por qué? Porque eso crea una identidad con mi Dios. Él no puede ser tentado. Como Dios,
como Jesús, humano, sabe de lo que yo le estoy hablando. Sabe, porque Él tenía una naturaleza de carne. Él sabe esto. Él en algún momento le dijo a la gente, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Cansado. La Biblia dice que cuando llegó donde Lázaro lloró de tristeza. Luego lloró también al ver la incredulidad de la gente de su pueblo. Experimentó la ira cuando los cambistas en el templo. O sea, sabe qué es ser tentado, pero nunca pecó, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni por omitir cosas. Nunca, jamás. Mire qué tremendo el trabajo del Señor Jesús. Que por eso es que Él es exaltado hasta lo sumo. Es que realmente uno no pecar de nada. O sea, es una cosa extraordinaria. Y permítame decirle algo más acerca de esto, para que terminemos por hoy. En Hebreos, allí mismo, capítulo 5, Hebreos 4, perdón, me dice lo siguiente en el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, un Dios como indiferente, como, ¿verdad vas a pecar? ¿En serio? No, no, no. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto vale oro. Dice un sumo sacerdote que no es indiferente. Ahora, si yo caigo como cristiano en tentación, realmente es porque quiero. Realmente es porque quiero. Lo veíamos ayer. Dios siempre ante la tentación da una ¿qué? Una salida. Dios, aunque Dios no me tienta, lo vimos ayer en 1 Corintios 10:13, no permite que yo sea tentado más de lo que yo puedo soportar. O sea, ninguna tentación será mayor a mi propia capacidad humana. Pero aquí Dios me está dando otra herramienta para no caer en tentación. Un sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades. Y un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, yo le puedo decir, Señor, ¿cómo hiciste para no pecar? ¿Cómo lo hiciste? Mira, me siento tentado a hacer esto, me siento tentado a hacer lo otro, me siento tentado. Ahora, siempre será mejor buscar ayuda antes de que después de. ¿Sí? Siempre mejor prevenir que reparar. Mañana, si Dios nos presta la vida, vamos a seguir en la conclusión de este tema de Dios no puede ser tentado, Dios no tienta a nadie, pero ahora nos metimos en otra experiencia nueva. En todo el Señor Jesús fue tentado, pero no pecó. ¿Cómo hizo el Señor Jesús para no pecar? Mañana vamos a ver unas claves que están en la Biblia. Y si tú te sientes a punto de pecar, quiero decirte, no es necesario. No vale la pena. No te va a ayudar. Te va a estancar. Te va a destruir. Te va a traer consecuencias negativas. No lo hagas. Si el Señor Jesús hubiera cometido un solo pecado, al ir a la cruz y morir, la muerte lo hubiese retenido. Por cuanto pecaste, la paga del pecado es la muerte. No puedes resucitar. No puedes salir de aquí. En nada pecó. Semejante a nosotros, tentado en todo, pero la Biblia dice en Hebreos, sin pecado. No lo cometió. Yo creo que es digno de ser alabado. Amado Padre Celestial, te doy gracias. Señor Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias. Hoy entiendo cómo funciona esto de la tentación y te doy gracias porque tú eres un sumo sacerdote no indiferente, sino uno que tiene misericordia de mis debilidades. Yo hoy te pido que me libres de la tentación. Líbrame. No quiero caer, no me dejes caer, no me dejes caer.
ciérrame las puertas que me conducen al mal. Señor, coloca espinos y cardos para que yo no me salga del camino de la salvación. Señor, aleja toda mala persona de mi vida, toda mala influencia, aleja todo mal consejero, aleja todo falso amigo, amiga. Señor, bloquea contactos en Facebook, gente que me quiera buscar para hacerme caer. Aleja toda persona que venga de parte del tentador a tratar de hacerme propuestas. Señor, a tratar de llenar mi corazón de orgullo. Aleja toda tentación de independencia de ti, Señor. Quiero vivir del pan de cada día. No quiero hacer mi propio pan. No quiero hacer mi propia voluntad. No quiero, Señor, independizarme de ti, Señor. Quiero vivir dependiente completamente de ti. Aleja de mi corazón el orgullo de querer usar los milagros para ser exaltado, para mostrarme superior, para mostrarme más espiritual, para mostrarme que tengo algo especial, Señor. Aleja mi corazón del orgullo religioso, del orgullo cristiano, de esa rivalidad con otros hermanos, con otros pastores. Aleja, Señor, de mi corazón toda vanagloria, toda altivez, toda ínfula, todo complejo de superioridad o inferioridad. Señor, aleja de mi corazón esa tentación. Señor, aleja de mi corazón la tentación de a quién adoraré. Ayúdame a tener claro siempre que pase lo que pase, de mi boca saldrá adoración a ti, Señor. Pase lo que pase, ofrezca lo que el diablo ofrezca. Señor, no aceptaré las prebendas, no aceptaré los regalos, no aceptaré los sobornos de parte de Satanás y mucho menos me postraré. Siempre quiero adorarte a ti, Señor. La persona que por dinero deja de congregarse y el día que era para el Señor de congregarse, comienza a ir a conseguir dinero, ya se postró ante el dinero. Ayúdame a que tú seas lo primero y lo más importante de mi vida y que siempre mis rodillas se doblen ante ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque al ir a la cruz no había nada que decir de ti. Perfecto eres, Señor. El más hermoso de los hijos de los hombres fue hallado perfecto. Así que no tenemos otro mejor sumo sacerdote sino tú, porque no solo eres el sacerdote, sino el Cordero. Y los sacerdotes humanos eran imperfectos, tú eres perfecto, y aparte de ser perfecto, me ayudas en mi debilidad. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.